Eh, Voy a exponerles, esto es lo que voy a exponer es un review de este año, bueno, de abril de este año, que es, digamos, voy a traducir el título, la epidemiología cambiante Plasmodium vivax, focos luces de herramientas de vigilancia convencional y nuevas, ¿no? Y bueno, como es un review, básicamente es digamos, el mensaje que quiero darles, aparte del mensaje del artículo, es que el artículo abarca un montón de enfoques en el cual el Plasmodium, sobre todo Plasmodium vivas, es estudiado, ¿no? Entonces voy a hablar de un montón de temas que de hecho el laboratorio trabaja, pero no a profundidad como lo que hemos estado pasando en artículos anteriores, en journal class anteriores, donde es como genotipificación, cosas bien específicas, ¿no? Acá es como que abarca de todo un poco y como un poco básico, ¿no? Como para tener un enfoque un general de todo lo que se puede trabajar en Plasmodium. Entonces, una de las primeras cosas que habla el artículo es las características biológicas de Plasmodium vivax y cómo se diferencia de Falciparum. Y el artículo destaca, perdón, cuatro características. Primero es que las infecciones se pueden dar a una baja densidad, a una poca parasitemia. Y eso tiene un desafío, que en primer lugar es que a pesar de que haya poca parasitemia, esas infecciones pueden ser transmisibles, ¿no? Un mosquito puede picar y puede llegar a infectarse. Y además de que la poca parasitemia dificulta el diagnóstico. Otra característica importante en Vivax es la presencia de hipnozoitos, que es el estadio que queda en el hígado y que funciona como reservorio porque, digamos, queda como durmiente y luego, como ustedes saben, luego de semanas, meses o incluso años puede reactivarse y generar una nueva infección, lo que se denomina relapso. Entonces, esos relapsos dificultan primero que ayudan a la transmisión, porque un paciente, por así decirlo, se llega a curar y luego de un tiempo puede volver a tener la enfermedad y luego ser como agente de transmisión. Los sinusoides confunden o dificultan los resultados de los estudios de eficacia de tratamiento. Y bueno, de por sí, los sinusoides es difícil de diagnosticar, es difícil saber si es que una persona tiene sinusoides o no, y eso también vamos a hablar más adelante. Otra característica importante es que Plasmodium vivax presenta una gametocitemia temprana. Eso significa de que los gametocitos, que es la fase sexual del plasmodio, comienza a desarrollarse muy temprano en el transcurso de la infección, incluso antes de presentarse los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona no tiene síntomas, pero tiene gametocitos, entonces es factible a que viene el mosquito, lo pique y puede transmitir. Y eso ayuda, por así decirlo, ayuda a mantener la resistencia antimalárico, porque el paciente no ha recibido el tratamiento porque no ha presentado síntomas aún. Entonces eso como ayuda a que el Plasmodium siga transmitiéndose. Y por último, una característica importante es la adaptabilidad de los vectores. Los mosquitos, se ha visto que los mosquitos que transmiten el Plasmodium vivax pueden desarrollarse a temperaturas con muy baja temperatura. No tan baja temperatura, pero una temperatura, digamos, un rango de temperaturas lo suficientemente amplio como para que esté distribuido en diferentes climas, en diferentes regiones, ¿no? Y eso, bueno, de por sí incrementa la transmisión. Entonces, estas cuatro características de Plasmodium lo que hace es que Plasmodium vivax tenga todo el potencial de ser transmitido alrededor del mundo. Y lo que se ha visto justamente en la epidemiología es que, a pesar de estas características, los casos de Plasmodium vivax han seguido bajando desde hace bastantes años. Hay una tendencia a la bajada, pero que la distribución a nivel mundial es muy heterogénea. Países donde ustedes ven acá el número de casos arriba de cada barra. Hay países donde tienen un montón de casos de Plasmodium vivax, hay países donde tienen poquitos casos, y aparte hay países donde esos poquitos casos pueden ser todos los casos de Plasmodium que haya. O puede ser que se haya un poquitos casos de Plasmodium y ese representa un poquito porcentaje de los casos de malaria que tiene el país, ¿no? Entonces, cada país tiene su epidemiología muy particular. Y Y eso hace que la endemicidad sea heterogénea a nivel mundial.
Esta tabla que presenta el review divide los países por la incidencia y lo divide en, bueno, cuatro niveles: incidencia o endemicidad alta, intermedia, baja y muy baja, y bueno, utiliza la incidencia anual parasitaria como, como indicador para hacer estas divisiones. Y ustedes ven que todos los países que tienen casos de malaria pueden encontrarse en alguna de estas características. Pero lo que resalta, y bueno, lo que también sabemos, es que a pesar de que cada país como tal tenga una clasificación, por así decirlo, dentro de la incidencia, dentro del mismo país hay cambios, hay heterogeneidad. Y digamos, la conclusión principal es que hay una, o lo que tenemos que tener en cuenta es que en cada país hay una microepidemiología heterogénea. Es decir, que dentro de un país puede haber zonas o regiones donde no haya ningún caso, y en el mismo país puede haber regiones o comunidades con una alta incidencia, ¿no? Entonces, obviamente, los datos que ustedes ven acá es considerando todo el país como tal, pero algo importante es que cada país incluso tiene su propia heterogeneidad en cuanto a la transmisión. ¿Y por qué eso es importante de tener en cuenta? Porque el mensaje principal del artículo es, que es lo que vamos a hablar más en todo lo que resta, es que cada, digamos, nivel de transmisión, nivel de endemicidad, tiene o tiene que tener em, estrategias diferentes para ir bajándolo o para enfrentar los casos de malaria, ¿no? Eh, lo que va a pasar a partir de ahora en la exposición es que lo que pasa en el artículo es que el artículo habla de tres niveles de endemicidad: alta, intermedia y baja. Y cada uno de esos niveles, el artículo propone diferentes estrategias que tiene que tener para combatir y luego, poco a poco ir bajando el nivel de endemicidad y finalmente ir a la eliminación. Entonces vamos a ver como nivel por nivel, ¿no? Y bueno, lo primero es los países o las regiones de alta endemicidad. Y una de las características principales en estos tipos de zonas es que digamos, el burden, la carga principal de malaria, lo que describe el artículo, es que son infecciones digamos, el grupo principal son infecciones en niños. Y eso tiene una desventaja porque las infecciones de malaria generan mayores riesgos en los niños, como puede ser que les puede producir anemia, les puede producir malnutrición, aparte de mortalidad, etcétera, etcétera. Y por el contrario, por así decirlo, digamos, una de las ventajas, una de las características es que justamente como las infecciones son a partir o son enfocados o son mayoritariamente niños, la población adquiere una rápida inmunidad. No, porque la infección y la inmunidad se va a generar en temprana edad. Además de que en alta endemicidad las infecciones son recurrentes, porque los casos, digamos, la transmisión es alta. Entonces, lo que indica el artículo es que el objetivo principal en estas zonas, en las zonas de alta endemicidad, es que se tiene que bajar el número de casos y el nivel de transmisión. Y hay diferentes estrategias que pueden ser medidas para controlar los vectores, asegurarse el diagnóstico temprano a individuos sintomáticos, y asegurarse de que haya tratamientos y vigilancia efectiva para efectivamente vigilar cómo está el nivel de casos en estas zonas. Entonces, para monitorear las intervenciones, que es lo que, digamos, se recomienda en este tipo de zonas, tienes un país o comunidades o zonas con alta endemicidad y tú tratas de hacer intervenciones como puede ser el control de mosquitos, entrega mosquiteros, etcétera, etcétera. Lo que normalmente se está haciendo hasta ahora, o en la mayoría de países, es hacer la detección por microscopía, por microscopía de luz, por test diagnóstico rápido, que son las tiras de inmunocromatografía. Y además de eso, se apoyan a la detección pasiva, es decir, los pacientes que tienen síntomas, normalmente los pacientes febriles, van a la clínica y a partir de ahí se les diagnostica. No, se le hace el test para ver si es que tiene malaria, no si la fiebre es producida por malaria o por otra enfermedad. Eh, como estos, digamos, estos métodos no son necesarios, no nos ayudan a vigilar toda la población en su conjunto, porque hay casos que, bueno, vamos a ver, hay casos que la microscopía o los test
no detectan, ya sea principalmente por sensibilidad, y la detección pasiva no detecta solamente va a detectar los casos sintomáticos. Se propone hacer métodos moleculares porque, bueno, efectivamente la sensibilidad es menor. El detalle de los métodos moleculares es que tiene un costo, ¿no? Es un costo en cuanto a la implementación, en cuanto a, digamos, masificar los PCRs, por así que esos son los métodos moleculares, sobre todo en los países donde la transmisión es alta. Entonces, una de las estrategias que ha surgido a partir de que no se puede masificar los PCRs es cuantificar la diversidad genética para ver si las intervenciones lo que están haciendo es bajar la transmisión o no están haciendo nada, ¿no? Obviamente, cuantificar la diversidad genética es a partir de una muestra de la población, ¿no? Tanto la detección pasiva como los métodos de diagnóstico, la idea es masificarlos a toda la población. Una de las ventajas, por así decirlo, de hacer monitorear las intervenciones mediante análisis de diversidad genética es que necesitas una muestra, obviamente tiene que ser representativa de la población, no necesitas masificarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno hace análisis de diversidad genética? Eh, el estudio lo compara con falciparum y lo que pasa con falciparum es que efectivamente hay una correlación entre el nivel de diversidad y el nivel de transmisión, ¿no? Entonces, mientras más alta es la transmisión, que es lo que ustedes ven acá, más alta es la diversidad genética, que en este caso se cuantifica mediante la heterocigosidad. Pero cuando hacemos este tipo de análisis en Plasmodium vivax, lo que se ve es que no hay una relación tan fácil como en falciparum. Ustedes ven, los países acá están distribuidos en diferentes niveles de transmisión y no hay ninguna correlación, porque básicamente ustedes lo que pueden ver efectivamente es que la diversidad es muy similar en todo, ¿no? Eso es un estudio de 2015. Comparando diferentes países, ustedes ven efectivamente que la diversidad es muy similar en todos los países, sin importar el nivel de transmisión. Esta gráfica que está a la derecha es una gráfica del artículo y efectivamente ustedes pueden ver que eso se repite con la diversidad la diversidad genética medida mediante la heterocigosidad. Ustedes ven que en diferentes países, sin importar el nivel de transmisión, ustedes ven de que la heterocigosidad no hay una relación, es básicamente como si todo fuera constante. Y la policlonalidad, que es básicamente nos indica cuántas cepas diferentes de Plasmodium está infectando a una misma persona al mismo tiempo, no hay tampoco una correlación, no hay, digamos, hay países de nivel bajo, con baja transmisión, que tienen una bajísima porcentaje de infecciones policlonales, y luego sale Irán, que tiene una altísima proporción de infecciones policlonales, ¿no? Y así sucesivamente con todos los niveles de transmisión. Entonces, esto genera una dificultad, pues, porque efectivamente, si uno quiere, digamos, medir el nivel de transmisión, ver si es que la intervención está bajando mis transmisiones mediante la diversidad genética, esto puede tener ciertas dificultades en Plasmodium vivax porque no hay una correlación clara. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que uno ve realmente en el tiempo? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo acá son momentos puntuales en los que se han analizado estos casos. Pero, ¿qué pasa si es que uno trata de medir digamos, en el tiempo, cómo cambia el nivel de transmisión? Y el review habla sobre un artículo, sobre un trabajo que se hizo en Malasia, en Sabah, y ustedes pueden ver, esto es como la epidemiología en esta ciudad. Ustedes pueden ver que para Plasmodium vivax, que es la curva roja, desde 2010 hasta el 2015, 2014, el número de casos ha ido bajando, ¿no? Y lo que hicieron ellos fue efectivamente analizar muestras de Plasmodium vivax de 2010 a 2014 para ver qué es lo que pasa con la genética de poblaciones. Y ustedes pueden ver de que hay una tendencia efectivamente a bajar tanto bueno, tanto el porcentaje de infecciones policlonales como la multiplicidad de infección, que básicamente lo que nos dice es que la cantidad de cepas o diversidad que está infectando a la región o a la ciudad está en bajada de 2010 al 2014. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que efectivamente la diversidad genética sí nos sirve para identificar cambios, pero tienen que ser cambios de mediano
o de a grande, ¿no? A nivel grande, no cambios muy chiquitos, ¿no? Y efectivamente, cuando uno hace intervenciones, uno no espera, ojalá fuera así, pero uno no espera de que al toque nomás el nivel de transmisión baja. Entonces, para supervisar si nuestras intervenciones que estamos aplicando eh, van a funcionar en el largo plazo, pues sí, efectivamente, utilizar medidas como la diversidad genética, como la policlonalidad, sí nos sirve para ver si efectivamente nuestra intervención está funcionando o no. Obviamente, además de hacer esto, el artículo recalca que tenemos que tener en cuenta otros tipos de factores, como factores epidemiológicos y si las personas migran o no, van de un lado a otro. Y además, obviamente, tenemos que ver, digamos, uno de los retos de utilizar la genética de poblaciones en general es que tiene que estar disponible, tiene que ser costo efectivo y finalmente tiene que usarse a tiempo, ¿no? Una de las cosas que habla mucho el artículo es que varias de estas, bueno, de los estudios, de las recomendaciones que indica, se hacen solamente a nivel de investigación, ¿no? Y no se hace mucho a nivel de programas de control, programas nacionales de control. Y efectivamente bueno, hay dos dificultades para que eso se aplique. Uno es la costo efectividad y otro es que se hagan a tiempo, ¿no? O sea, saber cuándo se haga, cuándo hacer los estudios efectivamente. Otra cosa importante dentro de esas zonas de alta endemicidad es monitorear la eficacia del tratamiento, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? La cloroquina es el fármaco antimalárico para plasmodium vivax más usado, pero se ha venido viendo casos de aumento de resistencia. Y el problema con Plasmodium vivax es que hasta ahora no hay marcadores validados clínicamente. ¿Y por qué no hay marcadores validados clínicamente? Bueno, primero, para que un marcador, una mutación, un gen, sea validado, necesita pasar por un ensayo clínico de eficacia de tratamiento. Y la dificultad en Plasmodium vivax con ese tipo de eficacia, con ese tipo, perdón, de estudios, es que es difícil diferenciar las recurrencias. Las recurrencias son infecciones que pasan luego de cierto tiempo de haber sido administrado el tratamiento. Las recurrencias pueden ser de principalmente tres tipos. Reinfecciones, que quiere decir que es un nuevo parásito completamente diferente. Recrudescencia, que quiere decir de que el tratamiento ha fallado, principalmente por resistencia, entonces el parásito simplemente sigue ahí en el organismo del paciente. O puede ser un relapso, que quiere decir que los sinusoides se han reactivado y se está produciendo otra vez la enfermedad. Diferenciar esos tres tipos es difícil. ¿Por qué? Porque los sinusoides, el detalle con los sinusoides es que genéticamente, como pueden ser iguales a la infección original, como también pueden ser diferentes. Hay casos de relapsos donde genéticamente tienen los mismos marcadores, los mismos microsatélites, los mismos SNPs, como también puede ser que haya cambios. Entonces, justamente, como no se sabe si es que el hipnozoito al reactivarse va a ser igual o no al parásito de la infección original, si la recurrencia es debido a que es un hipnozoito o si el tratamiento ha fallado y hay resistencia. Entonces, una de las cosas que, digamos, el artículo habla es que lo que se está usando últimamente es modelos probabilísticos, ¿no? Eh, digamos, hay varios estudios de tratamientos clínicos donde originalmente se determina una tasa de fallo. Básicamente es porque ve que el paciente ha generado una enfermedad posterior, pero que no hay una diferencia en que si el fallo es por el tratamiento, por si es un inusualito, etcétera, etcétera. Y que por modelos probabilísticos, básicamente estadística, reajusta ese porcentaje para asegurarse de alguna manera si es que efectivamente ese error es completamente por el tratamiento o por otras tipos de causas como pueden ser los relapsos. Entonces, en este estudio de 2019 que trata en un ensayo clínico para la primaquina,
Originalmente se estimó una falla, una tasa de error del 12%, ¿no? Que el 12% de los pacientes fallaron al tratamiento. Pero luego, en años bueno, 2 años posteriores, se hizo un ajuste de este error utilizando modelos genéticos a tiempo, y se determinó de que la falla real, el porcentaje de falla estimado, mejor dicho, no real, o como, mejor dicho, como más cercano a la realidad, que es lo que debería decirse, ya no es 12%, sino es 3%, ¿no? Obviamente, esto, como les había dicho, solamente va más allá de investigación, y no se da en los programas de control, en la mayoría de ensayos clínicos. Em, pero, digamos, eso es algo que se tiene que ir mejorando, porque obviamente hay diferentes, o sea, los modelos que se pueden utilizar para diferenciar los tipos de recurrencia son bastantes. Se puede mejorar, se puede modificar, quizás algunos modelos funcionen más en ciertas epidemiologías, ciertas zonas. Entonces, eso es algo que se tiene que ir probando, probando hasta que efectivamente se encuentre uno adecuado para cada escenario, ¿no? Pero lo importante acá es que efectivamente, digamos, el mensaje acá es que sí hay formas de como bypassar esta dificultad de diferenciar las recurrencias, ¿no? Quizás no es lo que finalmente es lo real, pero nos acerca a la realidad. Luego vamos a hablar sobre los países que tienen endemicidad intermedia, y acá, digamos, las situaciones cambian, las características de la transmisión cambian. Primero es que ya no es que toda la zona está, digamos, por así decirlo, homogénea en cuanto a la transmisión, o que haya una alta transmisión, sino de que existen redes focalizadas, hay zonas, hay focos, o como en algunos artículos que he hecho el laboratorio lo llama hotspots. Hay redes focalizadas donde a partir de ahí genera la transmisión, ¿no? Y estas redes focalizadas lo que produce es que haya una heterogeneidad espacial. Dentro de la zona intermedia hay focos, digamos, hotspots, zonas calientes, donde la transmisión es más alta, y a partir de ahí se va transmitiendo hacia todos los otros lugares. Y otra de las características importantes en las zonas de endemicidad intermedia es que las infecciones asintomáticas y con baja parasitemia comienzan a tener un papel súper importante. Porque anteriormente en las zonas de alta endemicidad, si bien existen infecciones asintomáticas en baja parasitemia, son minoría, por así decirlo. En cambio, en las zonas de alta de endemicidad intermedia, este tipo de infecciones comienzan a incrementarse. Y bueno, cada uno tiene el problema, ciertos problemas que vamos a verlo, ¿no? Entonces, como les había dicho, una de las claves en ese tipo de zonas de nivel intermedio de transmisión es que se tiene que identificar foco de transmisión. Y actualmente lo que pasa es que, digamos, la forma, por así decirlo, sencilla de hacerlo es mediante investigación de casos y vigilancia geoespacial, ¿no? Tú ubicas por GPS o en un mapa eh, la zona, y vas viendo la transmisión y vas investigando caso por caso, ¿no? Es como ir como poquito a poquito investigando en qué zonas de tu comunidad tiene un alto foco de transmisión. Pero actualmente, o lo que finalmente ayuda a estos dos tipos de estrategias, es utilizar análisis de relación genética y hacer análisis de movilización. ¿Por qué? Porque eso lo que nos permite ver es si es que hay conectividad o no en ciertas zonas. Entonces, cuando uno hace todo ese tipo de estrategias y de análisis, digamos, diferencias dos grandes, digamos, estrategias, o dos grandes formas de ver los focos de transmisión. Hay zonas donde la conectividad es muy alta, es decir, digamos, los casos están transmitiéndose de un lado a otro fácilmente, y hay zonas donde la conectividad es baja, ¿no? Digamos, son zonas aisladas. ¿Qué es lo que pasa en las zonas de conectividad alta? Justamente los sinusoides ayudan a la dispersión. ¿Por qué? Porque son personas que son asintomáticas, son personas que tienen la potencialidad de que
pueda transmitir más adelante, porque el monozoíto finalmente más adelante se va a reactivar. Y esto lo que hace es que se generen lo que denominan corredores, ¿no? Que son varios países, bueno, más que países, o en algunos casos sí son países cuando la frontera, por así decirlo, es como porosa, como se dice, pero más que todo son caminos o recorridos largos dentro del mismo país, donde lo que uno ve es que efectivamente la transmisión es muy similar, ¿no? Los parásitos de un lado y de otro lado, al otro extremo, son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque efectivamente están conectados, las infecciones están pasando de un lado a otro. Por otro lado, en zonas de baja conectividad, lo que hay es una diferenciación genética por geografía. Las zonas que son aisladas, entre comillas, dentro de toda esta red, se aíslan y se puede ver que los parásitos son genéticamente diferentes a las zonas donde están altamente conectados, ¿no? Entonces, la clave acá es ver mediante relación genética si es que la transmisión, si los parásitos de diferentes lugares son iguales o son diferentes, si están relacionados o no. Y para eso hay, digamos, tres tipos de enfoques para ver relaciones filogenéticas o relaciones genéticas. Primero es la filogenia, ¿no? Análisis filogenéticos y que se armen árboles como árboles filogenéticos, ¿no? Dendrogramas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de la filogenia? Que la filogenia funciona súper bien con organismos que tienen altas tasas de mutaciones, principalmente. Si recordamos, digamos, digamos, biológicamente hay dos formas de que la diversidad aumente. Primero en las mutaciones, ¿no? Bueno, que pueden producirse al azar, y lo otro es por recombinaciones, reproducción sexual. La filogenia funciona en organismos donde tienen alta tasa de mutaciones, pero que la recombinación es baja. ¿Qué es lo que pasa con Plasmodium? Que eso no pasa. La recombinación en Plasmodium sí está presente. Entonces la filogenia no es una de las estrategias más adecuadas. Luego está el FST, que es un parámetro de genética de poblaciones. Efectivamente sí funciona para Plasmodium porque sí toma en cuenta la recombinación. Pero el detalle del FST es que no me permite hacer diferenciaciones a niveles muy específicos, muy locales. Entonces, digamos, en relación o siguiendo el camino que se hizo para diferenciar las recurrencias hace un rato, lo que se propone es evaluar la identidad por descendencia, que otra vez también es un modelo probabilístico, que al igual que el FCT, considera la tasa de recombinación, pero que me permite diferenciar a nivel más específico, más local, incluso a nivel individual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay, otra vez hay pocos estudios, porque eso se ve más en investigación, donde analizan los casos por identidad por IBD, por identidad de descendencia. Entonces lo que se recomienda es que efectivamente se vaya probando este modelo, esta forma de ver las relaciones genéticas. ¿Cuál es lo que pasa con esos tres tipos de problemas, con tres tipos, perdón, de enfoques para ver relación genética? Es que el principal problema que tienen es que fallan o aún no digamos, no se han adecuado para las poblaciones que tienen infecciones policlonales, ¿no? Entonces, como ustedes, bueno, como hemos visto, las infecciones policlonales hay zonas donde tienen alta porcentaje de ese tipo de infecciones, entonces hay que como que enfocarse mejor o hay que ir viendo o diseñando nuevas estrategias para efectivamente diferenciar o ver, mejor dicho, la relación genética que hay en las poblaciones, ¿no? Luego está, como les había dicho, de que en las zonas de nivel intermedio de transmisión, las infecciones submicroscópicas asintomáticas comienzan a tener un papel súper importante. ¿Qué es lo que pasa? Para que una infección comience a tener clínica, comience a tener síntomas, lo que se ha visto es que se necesita una parasitemia de entre 40 a 2000 parásitos por microlitro. Y que la microscopía óptica, que es la que se utiliza normalmente en el diagnóstico, digamos, una persona muy entrenada, un capo, por así decirlo, de microscopía, puede detectar hasta 25 parásitos por microlitro, pero la realidad no es que todas las personas están entrenadas y, digamos, en la vida real lo que se detecta por microscopía son más de 100 parásitos por microlitro. Entonces, lo que efectivamente se ve es que
detectar por microscopía va a hacer que haya infecciones submicroscópicas, o sea, menos submicroscópicas en el sentido de infecciones con baja parasitemia, menos de 100, que no va a ser detectada por microscopía. Y infecciones asintomáticas, porque para tener una infección sintomática necesitas una parasitemia moderada, por así decirlo. De ahí surge utilizar las pruebas moleculares, que digamos, en su extremo más óptimo, que es los ultra PCRs, pueden detectar hasta 0.02 parásitos por microlitro. Entonces, en las zonas de alta, perdón, de emisidad intermedia, la idea es que se comience a utilizar PCR para ir viendo la carga, el burden de las infecciones submicroscópicas y asintomáticas. ¿Por qué es importante? Bueno, primero es que, bueno, no es reciente que se sabe de que hay una alta proporción de infecciones submicroscópicas y asintomáticas. De hecho, como pasó con la epidemiología en general, digamos, la cantidad de proporciones de ese tipo en diferentes partes del mundo, en diferentes tiempos, en un mismo país, puede cambiar. No, ustedes pueden ver acá en esta gráfica que representa el porcentaje de infecciones submicroscópicas de Plasmodium vivax en diferentes países, en diferentes estudios de diferentes partes del mundo. Pueden ver de que hay varios países que tienen una alta porcentaje de infecciones submicroscópicas y hay países que tienen una baja también, ¿no? Pero digamos, el promedio, bueno, el artículo donde sacado esa imagen dice que el promedio es más o menos 70%. Y que además de eso, dentro de, digamos, de que tener una alta proporción de infecciones submicroscópicas, dentro de ese tipo de infecciones se ve de que los individuos son principalmente asintomáticos, ¿no? Entre 89 y 100% de las infecciones submicroscópicas fueron asintomáticos. Entonces, hay una alta carga de infecciones submicroscópicas asintomáticas que están presentes en la comunidad. ¿Y por qué es importante eso? Entonces, hay un montón de estudios, digamos, que comparan infecciones asintomáticos y asintomáticos los pacientes de ese tipo, ¿no? Y unos estudios, por ejemplo, indica de que la infectividad de los pacientes sintomáticos y asintomáticos no hay diferencias. Lo que hicieron acá es juntar a un grupo de pacientes con la enfermedad aguda, con la enfermedad con síntomas, de voluntarios y también voluntarios asintomáticos que tenían la presencia de la enfermedad y bueno, se les enfrentó a las infecciones por mosquito. Luego, bueno, finalmente los mosquitos se detectaron si es que estaban infectados o no y lo que determinaron es que la cantidad de individuos que podían infectar a estos mosquitos no había diferencias entre sintomáticos y asintomáticos. Obviamente, otros datos que sacaron es que, digamos, la cantidad de ositos que tienen estos mosquitos infectados era mayor en los individuos sintomáticos que los asintomáticos, pero, digamos, el mensaje principal acá es que seas sintomático o seas asintomático, puedes tener la capacidad de transmitir la enfermedad a los mosquitos y, por tanto, ser un agente de transmisión, ¿no? Llevar la enfermedad a otros lugares o permanecer o persistir con la transmisión. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque como les había dicho en la diapositiva anterior, como solamente se está utilizando microscopía, no se está detectando los pacientes sintomáticos y por tanto se está dejando de lado saber si es que hay personas que pueden seguir transmitiendo la enfermedad. Una de las, digamos, entonces, a partir de acá lo que se ve es qué tanto afectan o qué tanto es la responsabilidad, por así decirlo, de las infecciones submicroscópicas y asintomáticas en la transmisión. Y una de las cosas que habla el artículo es que se tiene que ver la dinámica de la parasitemia. Entonces, en este artículo, lo que hicieron fue seguir a 24 personas de Camboya que tenían la infección inicial por 11 meses y en cada mes, bueno, la mayoría de veces, la verdad, en casi todos los meses, lo que hacían era sacarle una muestra y hacerle un ultra PCR para cuantificar, bueno, para diagnosticar, para determinar el parásito y para cuantificarlo. Lo que pueden ver acá, que es cada gráfica representa un paciente diferente, lo que pueden ver acá es que la parasitemia de cada individuo varía. No hay un patrón,
todos los individuos eran asintomáticos en la infección original en el mes inicial, pero tenía el parásito. Y lo que ustedes pueden ver en esto es que todos los individuos asintomáticos presentan una parasitemia que fluctúa y la heterogeneidad es muy amplia. Hay pacientes que mantienen digamos, una parasitemia alta, hay pacientes que simplemente se le deja de detectar por meses, luego aparece y luego desaparece, y así sucesivamente. Entonces, esto efectivamente complica al momento de, digamos, analizar cuál es la importancia o cuál es la cantidad de carga, la contribución de las infecciones asintomáticas a largo plazo. Y además, hacer ese tipo de estudios es muy tedioso. ¿Por qué? Porque necesitas que el paciente te dé, digamos, muestra de sangre cada mes, necesitas hacer un PCR cada mes y que tiene que ser súper sensible, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, como les había dicho, acá se siguió solamente a 24 personas, que obviamente no necesariamente representa a toda la población. Pero digamos, el mensaje principal acá es que en los pacientes, en las infecciones sintomáticas, la parasitemia fluctúa bastante y es muy heterogénea. Y eso hay que tener en cuenta al momento de como proponer intervenciones. Otra característica principal en las infecciones sintomáticas, asintomáticas, perdón, y submicroscópicas es que es la carga de gametocitos, ¿no? Como les había dicho, es la fase sexual de Plasmodium y es la que finalmente llega a infectar a los mosquitos y eso es lo que permite continuar la transmisión. Entonces, lo que se ve es que la carga de gametocitos, el porcentaje, la proporción de individuos que tienen gametocitos es distinto en diferentes regiones. Acá, que es un estudio de Etiopía, ustedes pueden ver que el porcentaje de personas con gametocitos es altísima, o sea, más del 80%, ya sea que fueran sintomáticos, ya sea que sean asintomáticos, y de asintomáticos ya sea que se fueron detectados por microscopía o por PCR. Sin embargo, en ese estudio acá que se hizo en Perú, ustedes ven que el porcentaje de personas que tienen gametocitos y que son con infecciones submicroscópicas y asintomáticas no superan el 20%. Entonces, esto quiere decir que otra vez, al igual que la parasitemia o que la dinámica de parasitemia, la carga de gametocitos puede variar entre país y país. Y lo que nos hace, digamos, como consejo, como mensaje, como moraleja entre comillas, es que se tiene que ver esto para ver qué tan importante es la carga de gametocitos, qué tanto puede afectar la carga de gametocitos en contribuir las transmisiones dentro del país donde estamos trabajando. Y que obviamente, acá son estudios, como le digo, transversales, se tiene que estudiar también a nivel longitudinal, ¿no? Porque efectivamente la carga de gametocitos puede cambiar en el tiempo. Otras características de esta carga de gametocitos es que en algunas partes se ve de que efectivamente la cantidad de gametocitos, eh, que acá se ve reflejado por el número de copias del gen PBS25, que es un gen específico para los gametocitos, está correlacionado con el número de copias, ¿no? Ustedes pueden ver acá que hay una correlación positiva. Y que en lo que se ve en algunos países, bueno, digamos, en algunos estudios, es que hay una tendencia a que las infecciones detectadas por microscopía, son infecciones microscópicas, tienen una mayor cantidad de gametocitos o una mayor proporción de pacientes con gametocitos que la cantidad que hay en infecciones submicroscópicas. Entonces, eso hay que tener en cuenta para determinar si es que efectivamente digamos, si en nuestra población o si en nuestro país las personas con infecciones asintomáticas sí van a contribuir de una gran cantidad o van a contribuir a una poca cantidad a transmitir la enfermedad. Y bueno, otra cosa que también se relaciona con esto es la infectividad a anófeles, ¿no? A los mosquitos. En ese estudio como les había dicho, en Etiopía, se determinó la efectividad y ustedes pueden ver que el porcentaje de pacientes, de personas que pueden infectar al anófeles, al mosquito,
varía dependiendiendo de cuál es el tipo de, ¿no? de enfermedad, ¿no? Si son asintomáticos detectados por microscopía, por PCR o sintomáticos. Entonces, lo importante de ese estudio que ustedes ven acá, que en verdad es este estudio igual, es que los autores lo que hicieron es, además de eso, hicieron otros estudios, otros análisis. Y lo importante acá es que esto es para Etiopía, lo que determinaron es, lo que calcularon finalmente es cuánto es lo que contribuye cada tipo de infección en la transmisión en el momento que fue estudiado, en el momento que fue realizado el trabajo, ¿no? Y, digamos, en este artículo lo que se vio es que, em, l- digamos, las infecciones clínicas, las infecciones sintomáticas microscópicas contribuyeron 30%, los asintomáticos 56%, los asintomáticos detectados por microscopía 56% y asintomáticos detectados por PCR casi 14%. No, pero eso obviamente es un punto en el 2017, si es que no me equivoco, para Etiopía. Pero el mensaje acá es que efectivamente lo que nosotros podemos hacer es que con estudios o con análisis similares se puede determinar cuánto contribuyen cada uno de los tipos de infecciones que tenemos, porque efectivamente estos valores van a cambiar por cada comunidad que se estudie, por cada país, incluso por cada tiempo. Entonces lo importante es, el mensaje acá es que sí hay la posibilidad de estudiar ese tipo de contribuciones y efectivamente de como comprobar de que efectivamente las infecciones submicroscópicas o las infecciones asintomáticas sí son importantes para la contribución a nivel de la transmisión de la enfermedad. Hay dos como asuntos más en cuanto a, o dos temas más a tratar, por así decirlo, rápido, sobre las infecciones submicroscópicas y asintomáticas en su papel en la transmisión. Y es que lo que hemos visto en esos estudios es que son contribuciones, digamos, en el corto plazo. Como son estudios transversales, no solamente se ve en ese momento cuál es la contribución. Pero ¿qué es lo que pasa más adelante, no? ¿Qué es lo que pasa si una persona es asintomática? ¿Tiene más posibilidades de contribuir en más adelante que una persona asintomática o no? Lamentablemente no hay muchos estudios al respecto, pero digamos, lo que voy a decir es un poquito lógico. Lo que se cree es que efectivamente las personas asintomáticas sí tienen una alta responsabilidad en la, por así decirlo, en la transmisión a largo plazo. ¿Por qué? Porque son personas que no se van a tratar y por tanto son potenciales personas que pueden tener relapsos. Y por tanto pueden transmitir la enfermedad en largo tiempo. Porque recuerden que los relapsos pueden darse a un larguísimo tiempo. Entonces, digamos, el mensaje acá es que efectivamente es importante determinar cuáles son los pacientes asintomáticos para finalmente darles una cura radical y no solamente darles la cura radical y asegurarse que los pacientes tomen los medicamentos, etcétera, sino que efectivamente ver si la cura radical está funcionando como tal, ¿no? Hacer una vigilancia para ver si es que efectivamente hay relapsos o no luego de un tiempo. Y otra característica importante en las infecciones, eso es en general, sin importar si sean sintomáticos o asintomáticos, es la biomasa de Plasmodium que hay en nuestro cuerpo cuando uno se infecta. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente todos estos tipos de estudios que hemos estado hablando, lo que hacen es tomar muestra de sangre, ¿no? Entonces ustedes pueden ver de que los gametocitos, la parasitemia va fluctuando, va midiéndose a nivel alto y bajo. eh, y que ese nivel se ve a nivel de sangre periférica. Pero ¿qué pasa? Se ha encontrado que hay plasmodium, se ha encontrado plasmodium en personas infectadas, tanto en el vaso como en la médula ósea. Y lo que se cree es que efectivamente, como hay reservorios dentro, bueno, aparte del hígado, ¿no? Pero como lo que se cree es que aparte de, digamos, la infección aguda que se genera, que se va generando en los parásitos entre la sangre y el hígado, se cree también de que también hay una contribución de la parasitemia en sangre periférica a partir del vacío, a partir de la médula ósea. Y como se queda ahí en esos órganos, pues eso ayuda a que efectivamente la parasitemia ya sea alta o sea baja, pero sea constante, no sea permanente, persista en el tiempo, ¿no? Entonces eso hay también que tener en cuenta al momento de hacer tratamientos.
Finalmente, lo que se va a hablar ahorita es qué es lo que pasa en las zonas de baja endemicidad. Y también lo que pasa acá es que hay cambios en las características de las infecciones. Primero acá lo que importa principalmente son los casos importados. ¿Por qué? Porque en una zona donde hay poca transmisión, eh, que llegue un caso de afuera, que llegue un caso de afuera, hace de que pueda producir un brote. Entonces eso es peligroso porque eso puede generar finalmente que la transmisión comience a aumentar. Entonces, digamos, en zonas con baja transmisión siempre hay que tener un ojo en los casos importados. Lo otro es que finalmente lo que quedan en zonas de baja endemicidad son comunidades residuales, son comunidades donde la malaria, ya sea en el país o ya sea, digamos, en el continente, son comunidades o zonas donde ya es el último paso para eliminar. Los casos son bajísimos y es como lo que queda de malaria en el país o lo que queda de malaria en la región. Por eso se denomina comunidades residuales. Y sí, muchas de esas comunidades residuales son las comunidades que están más alejadas geográficamente. Y lo otro es que hay un cambio en las personas que están en riesgo de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa acá? Que lo que normalmente se ve es que, oye, bueno, saludos, es que, digamos, las personas que están más en riesgo son las personas que trabajan hacia afuera, ¿no? Que trabajan fuera de la casa, ¿no? Que están en riesgo de tener contacto con el mosquito y luego infectarse. Entonces, en estas zonas las estrategias también tienen que cambiar. Lo que se tiene que hacer es asegurarse que se tiene que diagnosticar y tratar en las comunidades residuales, se tiene que identificar casos importados y se tiene que buscar evidencia de transmisión local. Entonces, también vamos a hablar un poco de cada uno. ¿Qué es lo que pasa con los casos importados? Que el detalle es que se tiene que ver cómo diferenciar los casos importados con los casos autóctonos. No porque es complicado hacerlo solamente por epidemiología. Lo que se propone es normalmente utilizar barcos SNPs, ¿no? Paneles SNPs que me permiten diferenciar de dónde proviene la enfermedad. Pero esto funciona, bueno, hay varios paneles SNPs que se han propuesto. En este caso, ustedes pueden ver que hay digamos que este panel SNP puede diferenciar por nivel de continentes, incluso dentro de Sudamérica hay ciertas diferencias a nivel del país. Pero como efectivamente les acabo de mencionar, esto funciona si es que son casos importados de un país a otro. ¿Qué es lo que pasa cuando los casos importados no es de un país a otro, sino es dentro de un mismo país, no de una comunidad a otra comunidad? Ahí es más difícil. Ustedes pueden ver en ese estudio, lo que trataron de hacer es tratar de diferenciar los casos importados y los casos autóctonos en unas zonas dentro de Malasia. Y lo que ustedes pueden ver es que no hay una diferencia, no se puede diferenciar, ¿no? Entonces, digamos, el mensaje acá es que obviamente es mucho más fácil diferenciar las importaciones si es que son de larga distancia, de un país a otro, más que dentro de un mismo país. Y obviamente dentro de un mismo país se tiene que buscar nuevas estrategias, quizás otros paneles de SNPs, quizás agregar datos epidemiológicos, datos de movilización, etcétera, etcétera, para efectivamente poder diferenciar los casos importados y autóctonos para obviamente hacer digamos, un seguimiento para que no haya un brote mayor, ¿no? Luego está lo de detectar la transmisión local. Y lo que propone el paper, o lo que indica el paper, es que se puede utilizar la serología, ¿no? Eh, el paper, por más de que sea un paper Plasmodium vivax, la información de serología que trata es de Plasmodium falciparum. Y en general lo que se ve en Plasmodium falciparum es que, son todos esos datos, es que, bueno, la serología funciona bastante bien en zonas con baja transmisión y que además, que no es lo que no he puesto acá, pero digamos, la parte que me pareció más interesante de esta parte es que la serología se puede ver de diferentes maneras, ¿no? Se puede hacer serología específico a diferentes estadios del hígado, de esporocitos, gametocitos, etcétera, etcétera. Y que para eso se necesita, bueno, hay un montón de antígenos que se pueden usar, pero también se puede utilizar serología para diferenciar, para, digamos, detectar, por así decirlo, la transmisión de gametocitos y también para detectar en los mosquitos, o si es que hay picadores de mosquitos o no, ¿no? Entonces, digamos, acá lo que propone el artículo es que en zonas de baja transmisión ya no tanto usar la microscopía, tampoco usar tanto el PCR, sino utilizar más la serología para ver transmisión local, sí, para ver si es que la transmisión sigue siendo
alta o sigue siendo baja, ¿no? O sea, en el sentido de si hay cambios en la transmisión. Otra cosa de lo que habla sobre la serología es que se puede utilizar ELISA, que es el método más sencillo, digamos, de aplicar en los laboratorios, o que también se puede utilizar microarreglos o fluorescencia o eh, serología mediante basada en fluorescencia, pero obviamente eso tiene sus dificultades a nivel de costo-efectividad y de implementación. Pero que el objetivo principal acá en este tipo de utilizar la serología es que se tiene que evaluar e identificar los asintomáticos en esas zonas. ¿Por qué? Porque, bueno, como hemos visto, los asintomáticos son los que tienen más potencial para seguir transmitiendo a largo plazo. Entonces, si se identifican los asintomáticos por la serología, pues efectivamente yo puedo tratarlos, hacer cura radical y como asegurarnos de que a largo plazo no me va a transmitir la enfermedad. Y asegurarme así de esa forma de que mi zona, mi comunidad esté en una baja nivel de transmisión. Y lo último es el papel de resistencia, ¿no? En esas zonas de la baja comunidad, el artículo se pregunta, por así decirlo, si el último parásito que se tiene que eliminar es el parásito más resistente. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, ya hemos visto que hay una gametogénesis temprana, eso ayuda a que la resistencia persista, porque el tratamiento se produce después de que haya una posible picadura, transmisión a mosquito, y si la persistencia persiste, hay un alto riesgo de resurgencia. Entonces, ¿cómo tengo que hacer esto? Hacer una vigilancia, se tiene que hacer una vigilancia de la eficacia clínica, si el tratamiento que yo estoy aplicando es el correcto o no, si está funcionando o no. El problema es que, como les había mencionado, hay un montón de factores que pueden confundir esto. Y para que mejorar esa vigilancia se necesitan mejores marcadores. Pero ahí viene el círculo vicioso. No puedo determinar mejores marcadores si es que no tengo, si es que no los valido mediante estudios clínicos bien diseñados. Entonces, hay un problema acá para ver, como que para terminar esta pregunta, ¿no? O para terminar de zanjar el tema de la resistencia, ¿no? Finalmente, yo necesito mejores marcadores, pero no puedo validarlos completamente porque hay ciertas dificultades, ¿no? Entonces, hasta que no se termine de superar los problemas en la vigilancia, en los estudios clínicos de eficacia de tratamiento, hay un riesgo en que la resistencia pueda seguir siendo un papel importante bueno, en la zona de baja transmisión y en general en todas las zonas. Entonces, ya para terminar y para resumir el paper lo que hace es resumir eh, todo mediante estos gráficos. Básicamente lo que trata es que cada nivel de transmisión tiene características en cuanto a la transmisión, en cuanto a los tipos de infecciones y en cuanto a cómo son los pacientes, las características de los pacientes em, en esos tipos de niveles. Y además de eso, lo que nos dice es que lo que hemos estado hablando, diferentes estrategias para vigilar, ya sea PCR, ya sea serología, ya sea análisis geoespaciales, genotipificación, pero que, bueno, los estudios de eficacia de tratamiento, pero que cada uno tiene dificultades o desafíos que se tiene que superar o que se tiene que tener en cuenta, no solamente para hacer ese tipo de vigilancia, sino para aplicarlos en los programas nacionales de control. Y bueno, para resumir, el principal problema es la costo-efectividad. Porque claro, eso se ve en investigación que mal que bien está financiado, pero eso es aplicarlo a nivel nacional, hay un costo digamos, el Estado tiene que invertir, ¿no? Entonces ya para concluir el artículo, digamos, mensajes principales, la biología de Plasmodium vivax ayuda a su transmisión, hay características que hacen que Plasmodium vivax sea difícil como de controlar, que la transmisión es muy heterogénea a nivel mundial y a nivel local, que hay que tener en cuenta las infecciones submicroscópicas y asintomáticas como reservorio para infecciones a futuro, para transmisión a futuro, que, digamos, y dentro de esto, y esto es importante porque los sinusoides son los que es potencialmente van a tener un gran papel en la transmisión a futuro, entonces urge identificar reservorios de hipnozoitos, que ya los casos importados dificultan la eliminación. Hemos visto de que diferenciar casos importados a nivel más local es más difícil, entonces esto puede dificultar la eliminación. Hay un montón de nuevas herramientas para vigilar,
puede ser PCR, puede ser análisis genéticos, puede ver la serología. Cada uno tiene un papel específico en en ciertos escenarios y cada uno tiene ciertas dificultades. Y esas dos dificultades principales es la costo-efectividad y la operacionalidad, ¿no? Es cómo implementarlo de manera sencilla en diferentes zonas, porque cada comunidad y digamos, cada país es un escenario único, ¿no? Y eso es todo. Ay, no sé si Bien. tienen preguntas o no. Sí, Luis, muchas gracias por tu presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta para Luis? Puede levantar la mano. Catherine Torres. Hola Luis, gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta específica. Mencionaste en la parte de serología de los gametocitos. ¿Podrías, por favor, ampliar un poco lo que menciona el artículo acerca de serología, sobre todo en zonas de baja transmisión? Se me escucha. Ya, lo que menciona el artículo es efectivamente que se puede hacer serología para identificar los gametocitos sobre todo en Plasmodium vivax, perdón, en Plasmodium falciparum, que es lo que finalmente, por más de que el artículo habla de Plasmodium vivax, la información que presenta de serología es información sobre Plasmodium falciparum. Y lo que trata de dar a entender el artículo es que em, digamos, en vez de utilizar PCR para identificar gametocitos, que es lo que se hace y lo que he explicado en las diapositivas anteriores, es utilizar la serología justamente digamos, para aplicarlo a lo mismo en zonas de baja transmisión, ¿no? Para ver cuánta es la carga de gametocitos que hay en los pacientes, ya sea sintomáticos o asintomáticos, o son microscópicos o microscópicos, para definir qué tan urgente o qué tan importantes son en la transmisión dentro de la comunidad, ¿no? Digamos, no explican tanto sobre si hay altos porcentajes o hay bajos porcentajes de seropositividad a gametocitos en estas zonas. El mensaje que quiere dar es que en vez de usar PCRs, utilices serología para determinar la carga de gametocitos y con esa información aplicarlo a hacer las intervenciones adecuadas, ¿no? Claro, eso es lógico. Y una última cosa, ¿tú has investigado algo acerca de serología en vivax o solamente te has centrado acá en el No artículo? solamente me he centrado acá. He visto, no he hecho una revisión buena. He visto muy poco en vivo, o sea, he revisado muy poco en Vivax. No he visto si es que hay para gametocitos, no he visto si es que hay para mosquitos. He visto que hay algunos para serología para estadios, sobre todo los LSA, los antígenos relacionados al estadio de hígado. Pero lo que veo es que son estudios recientes, ¿no? O sea, he visto un estudio que recién está haciendo una quimera o se está produciendo la proteína para un LSA y que luego se está aplicando para el ISTA, pero no he visto, sobre todo en lo que es específico estadio o antígenos específicos estadio, no he visto como que un desarrollo o una superproducción de antígenos para Plasmodium vivax. Sobre gametocitos y sobre mosquitos relacionados a vivas y eso no puedo revisar mucho. Ok, gracias, Luis. Luis, tienes una pregunta de Robertson en el chat. Si puedes Sí, definir qué es un foco de transmisión. sí, un foco de transmisión, digamos, como entiendo del paper, es una zona o un grupo, digamos, una población, una comunidad, una zona donde hay una alta transmisión, un alto nivel de transmisión y que a partir de ahí puede llevar o puede contribuir a transmitir la enfermedad a comunidades locales. Obviamente esas comunidades cercanas, entre comillas cercanas, tienen un menor nivel de transmisión, ¿no? Es como un punto rojo donde a partir de ahí se dispersa la transmisión. La idea de los focos de transmisión, cuando hablé de las zonas de transmisión intermedia,
es ver hasta dónde llega el, digamos, el efecto de esos focos de transmisión, ¿no? Hasta qué tan conectado o solamente está aislado ese foco de transmisión, o si la conectividad es más amplia y a partir de ese foco se transmite a un montón a una gran zona del país. Mm, También me pregunta dónde se encuentran en mayor frecuencia las superinfecciones. Por superinfecciones, no sé seguro a qué te refieres por superinfecciones, no sé si te refieres a zonas donde hay, o sea, no sé cómo, o sea, tengo varias ideas a qué se refiere con superinfecciones. No sé si puedes escribirlo o explicarme como para tratar de responder tu pregunta. Sí, Robertson. O, por mientras, tal vez puedes participar. Sí, Ahí está Robertson, sí. sí, bueno, hablamos, sí, es cierto, un foco de transmisión es un área geográfica, pero también debes, dentro de esa área geográfica, hay una característica principal que es básicamente la receptividad de la zona, es decir, la presencia de mosquitos que pueden llegar a transmitir personas susceptibles. Entonces es muy importante que para una transmisión énfasis de básicamente de la receptividad que tiene una zona, ¿no? Para transmitir malaria. Y lo otro, una superinfección, por ejemplo, son aquellas situaciones que se producen por la picadura de diferentes mosquitos que van a transmitir un genotipo específico, ¿sí? O de repente un mosquito transmite dos genotipos, una simple picadura, ¿no? Entonces, ¿dónde se producen más estas superinfecciones? Según la teoría. Am, ya, yo no hice el paper, lo que te voy a decir es lo que yo pienso. Yo creo de que hay una alta probabilidad de que hay en zonas de alta transmisión. En las zonas de alta transmisión, la característica de las zonas de alta transmisión es que básicamente te pueden picar bastantes veces en el tiempo. Entonces, la probabilidad de que te piquen varias veces y que los mosquitos cada mosquito te dé una infección es alta. Eso no quita de que esto pueda darse en otras zonas, sobre todo en las zonas de transmisión intermedia. Finalmente, lo que yo entiendo es que una superinfección es que te piquen varios mosquitos, o ya sea, o te piquen un mosquito, pero finalmente tienes varios parásitos al mismo tiempo produciendo la enfermedad. Y eso se ve en policlonalidad finalmente, ¿no? Con cuántos, entonces, cuántos parásitos diferentes se están infectando al mismo tiempo. Y como les había dicho al inicio, lo de la policlonalidad también es muy heterogéneo, ¿no? O sea, hay zonas de baja transmisión donde hay una alta policlonalidad y eso puede estar relacionado a superinfecciones, como puede ser que en como les he dicho, en zonas de alta transmisión sea un poco mayor que las zonas de menores transmisiones, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que hay una alta probabilidad que en zonas de alta transmisión haya superinfecciones, pero eso no quita la posibilidad de que en zonas de menores niveles de transmisión ocurra. Porque finalmente digamos, es heterogéneo, ¿no? Es un evento bastante, no voy a decir aleatorio, pero es como particular. Ujú. Sí, Sí, claro. gracias, Robertson. Luis. Solamente, sí, gracias, Luis. es- Veo esa grafiquita y sí, me acordé de lo último que quería hacer. Básicamente, en Brax no tanto se puede observar eso de la transmisión y el cambio de la heterodoxicidad. Te das cuenta de muchos estudios que han hecho sobre eh, dicen de básicamente de un diseño propio, ¿no? Un diseño propio, simplemente la mayoría de estos abarcan infecciones que son de tipo sintomática, ¿no? Entonces, realmente infecciones que están detectadas por microscopía, por masiva de casos. Entonces, muchas veces cuando hacen esa comparación o quieren verlo en el tiempo, no encuentran una relación, ¿no? Baja la transmisión, baja también la diversidad en vivas.
básicamente que es lo que carecen muchos de estos estudios de que cuando quieren correlacionar intensidad de transmisión y diversidad genética. Y lo otro es el tiempo, que también, como dijiste, es importante ver el cambio, pero a largo plazo, no en un periodo, por ejemplo, de un año, ¿no? Obviamente que un año, la diversidad genética, quizás, sobre todo en VIVAX, no se vea muy, no, o sea, no cambie mucho, como tú mencionaste, es las diferentes características biológicas que tiene este parásito o modo de transmisión de esto, hace pues que la diversidad genética no disminuya, ¿no? Como habías mencionado, las infecciones importadas, ¿no? Los oídos, ¿no? Entonces, todas esas características, pues, contribuyen a que básicamente no se pueda ver esa disminución tan significativa en cuanto a la diversidad genética, ¿no? Solo un comentario. Sí, concuerdo contigo, Robertson, completamente, en verdad. O sea, utilizar bueno, no solamente la diversidad genética, en general cualquier parámetro de análisis de genética y poblaciones, en un solo punto es como, me da información en el momento, ¿no? No me da más allá, ¿no? Es muy necesario, creo, que si quiero utilizar genética de poblaciones, necesito hacerlo en muestras o a través del tiempo. Y haciendo la metodología que tú le dices, ¿no? A ver si es que, o sea, si es que hago solamente casos sintomáticos, o considerando sintomáticos, considerando detección pasiva, detección activa. El panel, qué cosa que voy a hacer también es importante, ¿no? O sea, los marcadores, ¿no? Satélites, SNPs, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sí es importante. Y claro, como tú dices, es como, si no se hace a tiempo, o sea, en el tiempo, mejor dicho, digamos, no se dice más mucha información más que lo que está pasando en ese instante. Pero claro, hacerlo en el tiempo sí es difícil de aplicarlo justamente por lo que está acá, ¿no? Por costo efectividad, ¿no? Es, o sea, yo sí creo que la diversidad genética, cualquier parámetro genético, sí nos sirve para como ir monitoreando cómo va la situación, pero sí soy consciente de que aplicarlo en programas de control nacional es muy complicado, ya sea porque las personas no son expertas en eso y hacerlo como cada rato va a implicar como cierto dificultad al momento de implementar, al momento de presupuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver alguna manera para ver si es que cómo cambiar eso, ¿no? O sea, generar nuevos métodos que sean más fáciles de aplicar, que sean más fáciles de implementar, más barato, etcétera, etcétera. Porque claro, lo otro es hacer PCRs masivos, pero también tiene sus dificultades, ¿no? Y tampoco es la idea. Y el PCR, como he mencionado, tampoco es que funciona siempre, ¿no? Cuando llega a un punto donde ya la transmisión es baja y bueno, el PCR no va a servir mucho, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita en la comunidad de Mazán. Ujú. Sí, Luis, interesante lo que discutes con Robertson. Em, yo quisiera, por último, darle, creo que Elizabeth también quiere participar. Sí, bueno, mi pregunta es un poquito más práctica, pero lo voy a dejar ahí nomás, o sea, en el sentido de que, Luis, tú que en vista de todos estos problemas, ¿no? En el contexto de Vivax y de lo que ya vas sabiendo que ocurre de repente en el país, ¿tú tienes alguna de repente propuesta general en la mente sobre un estudio operacional o aplicativo con el fin de repente solucionar cuellos de botella en este programa de eliminación de malaria, el programa de control de malaria que tenemos a nivel nacional? ¿Puedes explicar o sea, qué te refieres con estudios operacionales? O estudios operacionales es básicamente estudios que quieren solucionar un problema que ocurre, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la administración de un medicamento antimalárico, ¿no? O la administración de repente, quién sabe, de repente, problemas de, no sé, de trámites burocráticos que nos llevan, ¿no?
a retrasos, por ejemplo, en la implementación de monitoreos efectivos de la enfermedad, ¿no? O, por ejemplo, encontrar a tiempo los focos de transmisión, ¿no? No está de repente haciendo estos reportes con años o días o De inclusive retraso. de retraso. Porque realmente eso es un factor que mucho creo que se menciona en el paper que has mencionado, y creo que tú te das cuenta, Jan, ¿no? De que estamos siempre pasos atrás y por eso no podemos eliminar esta enfermedad, ¿no? A veces ni siquiera controlarla, ¿no? Por ejemplo, cito el caso de Sri Lanka, ¿no? Sri Lanka pudo eliminar la malaria en un contexto de guerra civil. Yo creo que ellos no tuvieron mucho acceso a investigaciones de repente tan sofisticadas como las que inclusive hacemos aquí. Pero sin embargo, hubo ahí una coordinación operacional a nivel del ministerio, ¿no? Y supongo que a través y en conjunto con la academia que les permitió lograr este objetivo. Entonces, me parece que tal vez hay de repente medidas más simples, ¿no? Que de repente no las estamos todavía, que las estamos hasta cierto punto mirando de lejos o obviando, y que no nos permiten dar de repente soluciones más tal vez simplistas y de repente más coordinadas o de repente hasta más globales a nivel nacional, ¿no? Que nos permitirían tener un mejor control o darle de repente herramientas más eficaces al poblador, ¿no? De esta zona endémica, con el fin de que pueda controlar la enfermedad en su lugar, ¿no? Porque obviamente en algún momento, y a mi parecer son las herramientas que tal vez podríamos darles, ¿no? En términos de educación, porque en algún momento estos programas, por la historia que vemos aquí, pueden descontinuarse si, dependiendo de un gobierno a otro, ¿no? Entonces, bueno, ese era básicamente mi mensaje y yo creo que tal vez de repente cuando demos conclusiones con respecto a diferentes aplicaciones que tenemos de un conocimiento que hemos generado, ¿no? En nuestra investigación, tal vez podemos llevarlo ya a un nivel un poquito más operacional, pero claro, eso va a implicar que tal vez tengamos un contacto más directo con el mismo ministerio, ¿no? De manera tal de que podamos generar de repente soluciones más efectivas o más prácticas para ellos, ¿no? No lo sé. Gracias, Elizabeth. Yo concuerdo completamente con lo que dices. Ya, supongo que como mensaje final, lo que yo diría es que no sé si lo que voy a decir, no estoy seguro, y tampoco voy a sé si es que las palabras que voy a utilizar son de acuerdo, pero no, ni mejor dicho, si son correctas, pero no sé si es una falta de acuerdo, una falta de ganas de trabajar en equipo, pero efectivamente no hay una asociación buena o una comunicación buena, en verdad es un problema de comunicación buena, entre los que toman las decisiones, los que tienen el poder de tomar decisiones, el ministerio, etcétera, el gobierno, con la academia, no con las personas que hacen las investigaciones. Y esto se ve no solamente en malaria, ya hemos visto los problemas también en la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que primero se tiene que solucionar eso. Y otra cosa que has dicho y que me parece muy importante es efectivamente que los programas de control dependan finalmente del gobierno y que quizás una estrategia más adecuada es educar a las comunidades, o sea, a la misma población. Eh, digamos, dándole como cierta independencia finalmente luego de que el gobierno, sea que el programa de control esté o no. Y yo creo que eso yo creo que en el país, en Perú, es muy necesario esto porque finalmente lo que se ve como, no en Lima, sino en regiones, es que efectivamente las comunidades se organizan a sí mismas. Y a veces, o sea, obviamente hay problemas que no puede solucionar la comunidad como tal, pero hay un montón de problemas que organizándose entre ellos mismos solucionan, ¿no? Entonces, como creo que y sobre todo en zonas más alejadas. Yo creo que finalmente va a haber un punto en la que esperar que las comunidades esperen a que llegue el Estado, no solamente para controlar la malaria, sino para otros problemas que tengan, va a ser complicado porque va a demorarles un tiempo por la geografía, etcétera, etcétera, y eso va a generar que el problema pueda aumentar o no. Y entonces yo creo que finalmente va a haber un punto en donde finalmente se tenga que empoderar, por así decirlo, las poblaciones, educándolas, etcétera, etcétera, para que, digamos, de alguna manera, en caso se retrase o no llegue o ya no haya un programa de control, la población misma pueda, como, por así decirlo, controlarse, ¿no? Como ver, manejarse en el tiempo.
Yo creo que va a haber un momento en lo que va a pasar eso, sobre todo por las características que tenemos nosotros como país, ¿no? Esa es la reflexión que llego en base a lo que tú has dicho. Bien, Luis, muy interesante lo que dices. Muchas gracias por tu presentación, que creo que es muy importante para cualquier inicio de planteamiento, justamente para hacer investigación en malaria. También agradezco mucho a los que han participado con sus comentarios, sus sugerencias. Bueno, esto sería todo por hoy. Les invito a que se sigan conectando en las siguientes semanas. José Jiménez va a tener su primera presentación de Journal Club, así que les pido que puedan asistir y poder apoyarlo. Muchas gracias, Luis, nuevamente por tu presentación. Buen fin de semana a todos.